Bueno, doctor Vargas, siguiendo con este relato de los casos sonados en los que su intervención fue muy notoria, ¿qué podemos seguir diciendo? No, es el caso del Alto Bosque es muy bonito. ¿Por qué? Porque la contraparte mía era el doctor Augusto Tinoco Pérez, quien había sido mi profesor, con quien perdí la materia de introducción al derecho. Fue mi profesor y él cometió un error. El niño estaba trepado en un árbol y el doctor Tinoco en su ataque lo bajó del árbol. Entonces yo siempre manifesté que se trataba de un homicidio culposo y Tinoco decía que era un homicidio agravado. Entonces le dictaron medidas de aseguramiento por homicidio agravado, lo llamaron a juicio por homicidio agravado. Cuando yo vi que la cosa estaba maluca, pedí un cambio de erradicación y el negocio se fue a Bogotá y en Bogotá condenaron al señor por homicidio culposo. Sí. ¿Otros casos, doctor? Otro caso, el del Banco de la República. Sí. Aquí había un señor que le decían el Nene Martínez. El Nene Martínez en compañía, decía, asociado, digamos así, con unos celadores del banco y con otros delincuentes, le robaron al Banco de la República 40 millones de pesos, cuando eso era un pocotón de plata. En esa época se le llamaba el robo del siglo. Entonces yo defendí al gerente, al cajero principal y al secretario administrativo. El gerente era don Rafael de Subiría Contreras. En la defensa siempre aduje que se trataba de un delito de peculado culposo, pero el doctor Poveda Alfonso, que era el abogado de la parte civil, siempre trató de demostrar que las personas que yo defendía incurrieron también en el delito de robo, que se llamaba en esa época, el hurto se le llamaba robo. Bien, nosotros fuimos a Consejo de Guerra y en el Consejo de Guerra se demostró que Miguel Arroyo Romero y el secretario, y Dionisio Torres, secretario administrativo y cajero principal, respectivamente, es decir, ellos fueron absueltos y condenaron a Rafael de Subiría, pero lo condenaron por el delito que yo decía, por el delito de peculado culposo. Bueno, posteriormente, ya unos años después, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Salgado Vázquez, ya en esta segunda etapa como defensor del gerente de Subiría, trataron de decir que la plata que se había dado por perdida aquí en Cartagena la habían encontrado en Barranquilla, con unos billetes de esos salidos de circulación, lo cual tampoco aceptó la justicia. ¿De eso, de qué se enteró? ¿Qué supo sobre eso? No, primero que todo yo nunca he tenido conocimiento, yo nunca vi que Julio Salgado Vázquez hubiese sido defensor de Rafael de Subiría. El defensor de Rafael de Subiría siempre fui yo. Y después lo defendió un cuñado mío, el esposo de una hermana mía. Pero nunca vi a Julio Salgado Vázquez como defensor de Rafael de Subiría Contreras. Bueno, hay registros de prensa y una documentación judicial ya después de haber sido además condenado, de los años 77-78. Tengo algunas piezas procesales de eso. Bueno,
Otros procesos, doctor Vargas, Otro proceso, el de Giacomo Turra, el italiano. del italiano. En ese caso me enfrenté a la senadora, hoy senadora Daira Galvis. Entonces, en ese caso, después de una larga lucha, demostré en primera instancia, en segunda instancia y en casación, demostré que los policías eran inocentes y fueron absueltos. Otros casos que recuerden. Casos hay muchos, muchísimos. Defendí, hay un caso de Juan Hurtado Vázquez. Ese es un señor que mató en San Andrés Isla y fue defendido como por 10 abogados diferentes en diferentes momentos. El negocio lo pasaron para Cartagena. Entonces me buscaron. Entonces yo leí el expediente y toda la prueba estaba en contra de Juan Hurtado Vázquez. Toda la prueba. En realidad se trataba de un homicidio agravado. Pero bastante prueba en contra de él. Bastante. Yo leí el negocio, aquí no tengo nada que hacer. Entonces lo leí por segunda vez, pero buscando ya cositas legales. Porque aunque yo defiendo causas justas, ya en materia de procedimiento penal, no tengo la culpa de que un juez meta las patas, incurre en errores. Entonces uno como abogado utiliza esos errores y utilizándolos de pronto defiende a la persona sin ningún problema. Es decir, leyendo el expediente por segunda vez me di cuenta de que el auto cabeza de proceso era un expediente de más de 1000 folios. Y el auto cabeza de proceso no tenía la firma del juez. Entonces pedí la nulidad del proceso a partir del auto cabeza de proceso y el juez primero superior de Cartagena me negó la nulidad. Apelé y el tribunal sala penal, integrada por los magistrados Mario Galario Di Filippo, Víctor León Mendoza y el doctor Escamilla y Esquivel, decretaron la nulidad. Bueno, doctor Pedro Pablo Vargas, uno de los últimos casos sonados en los cuales usted intervino como defensor fue el del educador Carlos Tinoco Orozco. Sí. ¿Qué pasó con Carlos Tinoco Orozco con ese caso? Bueno, mira, yo a Carlos Tinoco Orozco lo conozco desde hace más de 30 años y lo conozco como una persona correcta, aunque muchos enemigos que él tiene consideren lo contrario.
yo siempre, en todos los problemas que tuvo, fui su abogado. Y precisamente soy amigo de él porque a través de esos problemas me di cuenta de que era una víctima. Para no hablar tanto, voy a referirme al problema de la muerte del personero de Arjona. En Arjona hubo un personero que dejó de serlo y que posteriormente fue muerto por los paramilitares. Antes de su muerte, ese señor parece que tenía enemistad con el doctor Carlos Tinoco Orozco, motivo por el cual cuando lo mataron su hermana y otros familiares consideraron que lo mataron porque el doctor Tinoco Orozco lo mandó a matar. Entonces al doctor Tinoco se le abrió un proceso por homicidio agravado que correspondió a la Fiscalía 37, si mal no recuerdo. Dentro de ese proceso, dicha Fiscalía precluyó la investigación, porque después de practicar un sinnúmero de pruebas, encontró que el doctor Tinoco Orozco era inocente. Y la providencia de preclusión quedó ejecutoriada, quedó en firme, es decir, hizo tránsito a cosa juzgada. Posteriormente fue denunciado nuevamente por el mismo homicidio. Fue homiciado nuevamente por el mismo homicidio. Entonces, dentro de ese proceso por homicidio, un yerno de él, al ver que ya eso había sido precluido, lo involucró como asociado con los paramilitares y se siguió el proceso por concierto para delinquir agravado. Entonces, para no hablar mucho, un juez penal del circuito especializado de Cartagena absolvió al doctor Tinoco Orozco de concierto para delinquir. Fue apelada la sentencia y el Tribunal Superior de Justicia de Cartagena la confirmó, que también absolvió al doctor Tinoco Orozco. El fiscal y el Ministerio Público interpusieron el recurso de casación y la Corte Suprema de Justicia, cometiendo el delito de prevaricato, casó la sentencia diciendo que el doctor Tinoco sí incurrió en concierto para delinquir porque mató al personero de Arjona, al zurdo, cuando ya lo de la muerte del personero de Arjona había terminado con una preclusión. Pero de todas maneras, cuando la sentencia, o antes de que la sentencia quedara ejecutoriada, la acción penal había prescrito
cosa que no admitió una sala de la Corte Suprema de Justicia. Y por esa razón, en este momento, el negocio se encuentra en revisión. El doctor Tinoco presentó una acción de revisión que debe estar tramitándose ahora mismo. Bueno, ¿algo más que acotar, doctor Vargas? ¿Algo que quiera decir? No, agradecerle a usted la oportunidad que me ha dado para hablar de estas cosas. Bueno, muy amable, yo, gracias.